Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Todavía. Yo creo que Así ya es, luego Aaron. tenemos que cambiar el saludo. No, es que todavía no hemos salido de la situación. En cualquier No momento puedes tener importa, una afectación no y importa. pues ni modo, o sea, Pero hasta, ya. ¿sabes cuándo vas a decir que ya libraste la pandemia? Cuando No, si yo no ya digo que la hayamos pudiste. librado, yo digo que cambiemos el saludo. Ok, ok. O sea, ya dejémoslo de sobreviviendo la pandemia. Claro. Es buena idea. Aunque era una buena idea. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahorita que me dices eso de que hay que cambiar, no, espérame. Tengo que aprender a poner límites a la gente, que va a ser el tema Haciendo, del día de hoy. haciendo el link inmediatamente con el anterior. Claro, claro. Vamos a Ah, hablar de poner límites. difícil tarea. ¿Por qué? No, porque habitualmente, un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay un tema cultural de por medio que se nos dificulta. Se nos dificulta. Tenemos mucha tendencia a creer, pensar, sentir que si pongo límite puedo estar siendo violento. Pero Y ese es ese lo que vamos es, a platicar el día de y hoy. ese es un ¿Cómo sesgo. puedes hacer algo que en algún momento puede ser interpretado como una violencia? O sea, me imagino que debes de tener un punto en el cual dices, aunque te parezca violento, yo tengo que decirlo. O aunque te parezca, aunque no sea porque es algo que necesita la persona decir en algún. ¿Sí? Sí, claro, es que tiene que ver también con procurar. Mira, se mezcla esto con varias cosas que hemos hablado. Por un lado, el tema de la asertividad, la comunicación asertiva. Por otro lado, el tema del desarrollo personal también. Si yo no me conecto internamente con mi necesidad y no soy capaz de expresarla y demostrarla eh, efectiva y eficientemente, finalmente termino violando mis propias necesidades. Y eso termina siendo eh, termina generando una dificultad importante en términos de bienestar psicológico. Y eventualmente incluso te puede llevar a somatizaciones, por lo tanto, enfermedades somáticas. Tengo, ¿Es algo, eh, te- es algo tengo, así como el desarrollo de un trauma o algo? no, no necesariamente de un trauma, pero tengo, por ejemplo, en este momento tengo una paciente que trabaja en el sistema de salud y me dice, yo tengo que tener algún problema eh, en mi comunicación, de modo que cada vez que mi jefatura necesita que alguien supla, reemplace, cumpla algún objetivo extra, todo el mundo es capaz de decir, yo no puedo, yo no estoy en condiciones, yo necesito mi tiempo, y sin embargo terminan ya no solo preguntándome y yo diciendo que sí, sino que automáticamente y de plano diciéndome, tú lo vas a hacer. Y me dice, ¿y por qué el resto puede decir que no? Y al resto se lo respetan y a mí ni siquiera me lo preguntan ya. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que revienta, termina con licencia médica o con niveles de estrés máximos. Entonces a eso me refiero. O sea, puede llevarte eh, a deterioros en tu bienestar psicológico y eventualmente biológico. Y me quedé pensando si era más en el sentido de lo estresante de la situación que te lleva a padecimientos fisiológicos o si es el hecho de que tú te convences de pronto de hasta desarrollar una enfermedad, me explico. Por eso preguntaba en ese sentido. Pero sí, ya quedó claro, que es el hecho de cómo tanta presión finalmente te lleva a un desgaste, que muchas Ahora, de ahora, tu ¿por cuerpo va. qué uno llega a eso? Digamos, lo conectaba recién con la comunicación asertiva, lo conectaba también con el tema del desarrollo personal, pero previo a eso, yo creo que tiene que ver en la inmensa mayoría de los casos con una conexión con el tema del apego.
de A ver, la ok, necesidad ok. permanente de ser reconocido, de lidiar con la incertidumbre de ser abandonado. Habitualmente tiene que ver con los temores a ser abandonado, abandonada, y por lo tanto generar condiciones desde la fantasía del propio sujeto para que nadie me deje porque no hice lo que esperaban, es decir, el manejo de las expectativas del otro. Entonces, por eso te digo que se conecta con muchas de las cosas que hemos conversado. Sí, sí, es lo que estoy viendo, porque finalmente es como aprendes a manejar lo, lo que estás pidiendo de comunicación con los demás, que no te afecte. Y de alguna manera, bueno, bueno, ahora la pregunta es, ¿y entonces cómo lo tratas? ¿Cómo le haces para poder llegar a ese punto? Obviamente que es una combinación de lo que hemos estado platicando, ¿no? Pero si dijéramos de forma práctica, ¿cómo puedo decir yo, cómo le puedo poner límites a una persona? ¿O hasta dónde voy a recibir hasta dónde voy a decir no, o hasta dónde sin que me llegue a afectar y demás, ¿no? Sí sabemos que participa la asertividad, participa la comunicación, participa un montón de cosas, ¿no? Y la seguridad, pero si yo tratara de decir, mira, algunas consideraciones que debes de tomar para poder decir no son las siguientes, ¿cómo lo dirías? Yo creo que lo primero es llevar a la persona a que se dé cuenta de cuál es la fantasía que tiene en su cabeza, que la inmensa mayoría de las veces es absolutamente inconsciente, cuál es la fantasía que tiene en torno a la consecuencia que puede sufrir si es que dice que no. Y la, O sea, y la fantasía es, me vas a abandonar. ok. O sea, es prácticamente hacerle mostrar su temor, por así decirlo. O es hacerle ver el fantasma Claro, o... claro. Pensé que te referías a mostrar el temor, el propio temor al otro. No, claro, es mostrarle a la persona el temor y que se dé cuenta que ese temor es irracional. Porque finalmente, si tú me pides permanentemente, Alexis, ven a ayudarme el fin de semana que me tengo que mudar de casa. Alexis, ven a ayudarme que necesito no sé qué cosa. Alexis, y por lo tanto, yo no tengo ni un espacio para yo descansar, para yo preocuparme de mis propios necesidades, de mis, eh, de tus actividades en general. de mis actividades en general, Sí, sí. de familia, de recreación, de lo que sea, termino colapsando. Y entonces, ¿por qué estoy dispuesto a colapsar? Para satisfacer tus necesidades. Porque consciente o inconscientemente, la inmensa mayoría de las veces, más inconscientemente, pienso que voy a perder la conexión contigo, que voy a perder tu amistad, la relación, el cariño, lo que sea. Y eso a mí me habla de yo no ser suficiente para un otro. Y necesito reforzarme que sí soy suficiente. ¿Por qué? Porque desde los inicios sentí que no era nunca suficiente para el otro. O sea, apego inseguro. Pero entonces cuando tú hablas me vino a la memoria ahorita que te dice, oye, necesito que me ayudes, si no me voy a morir o cosas por el estilo, que ya es algo más insano prácticamente, ¿no? Cuando Ujú. juegas con la manipulación y la culpa de la otra persona como para que te obligue a aceptar la situación, ¿sí? Exactamente. Y ahí una de las cosas tiene que ver con ser capaz de decir, perdón, o sea, yo no soy responsable de eso. Es que esa es una parte difícil en donde A- tú, Absolutamente. cuando dices, vas a terminar con una pareja y esa pareja no la puedes terminar porque finalmente dice, si te vas me mato o me suicido. La persona debe entender que cada persona tiene que ser responsable de las acciones que está teniendo. El hecho de que tú decidas separarte, decidas agarrar otro camino, lo que decida la otra persona no es Yo culpa de lo que tú estás haciendo, no me puedo hacer cargo. siempre y cuando no hayas hecho, no sé si sea válido decir, es que pues yo decidí que nos fuéramos a otro país y ahorita en otro país ya la voto, ¿no? Sino en el sentido de decir, Sí, claro. sí, o sea, hay responsabilidades, es cierto, pero también el hecho de pensar que una decisión que puede llegar a ser dramática no es responsabilidad de la persona que está solicitando, pidiendo un cambio. ¿Me explico? Mm, mm. Sí, Claro. Lo que pasa es que ahí hay otro elemento, porque ahí incorporas la inseguridad o la dependencia emocional del otro.
O sea, tú, Claro, cuando te digo, es que si tú me dejas, yo me suicido. Ahí estás claro. incorporando el elemento de mí, pero estamos hablando de qué ocurre, no ocurriendo eso, qué pasa cuando el otro me pide, eventualmente yo lo siento y lo percibo, lo recibo como una exigencia, me exige, y yo no soy capaz de decir, a ver, espera un poco, yo no estoy necesariamente 24/7 para ti, Mm, no es lo que yo necesito para poder ayudar. Acá tenemos una frase, no sé si la ocupan ustedes, la caridad empieza por casa. claro. Para poder estar en condiciones de ayudarte, primero necesito estar bien yo. Entonces, si No, me anulas la necesidad permanentemente y yo permito que me la anules, entonces ya no estoy en condiciones. es que de alguna manera sí regreso porque el hecho de decir, puedes aprender a decir no, porque si ya estás en elementos de codependencia o dependencia y es otro nivel. Entonces, lo que Exactamente, sí es que cuando tú puedes empezar a ejercitar el hecho de decir, hoy no, hoy tengo que tener prioridad sobre las cosas que estoy haciendo o sobre mis necesidades, en algún momento tienes que ver cuál es la razón por la cual no te permite decirle no a la persona. Así lo debo de entender, ¿no? exactamente. Entonces digo, Entonces ok, puedo entrenar a la persona en comunicación asertiva, pero en la medida que no se haga cargo del proceso reparatorio del vínculo inicial, donde lo que yo recibí, lo que yo entendí, como yo leí o lo que me dijeron fue, tú no sirves, tú no eres suficiente, nunca vas a llegar a ninguna parte, todo el mundo te va a rechazar a, a permanentemente. dejar. Entonces, claro, entonces, si eso no lo reparo, es muy difícil que el solo entrenamiento logre superar la situación. O sea que prácticamente nos iríamos al origen del por qué no puedes decir el no. Exactamente, ¿Sí? Y fíjate que exactamente. uno pensaría que es un poco sencillo, ¿no? O sea, simplemente dices no. No, No, realmente requieres pues una revisión profunda de por qué o en qué momento estás sintiéndote abandonado, dejado o culpable por la situación de no poder decir no, ¿no? ¿Es correcto? es muy difícil, no es tan simple como suena. Em, Pues yo estoy espantado porque yo pensé, dije, no, pues sí, yo le puedo decir a las personas no, pero no, si tiene razón, o sea, si yo tengo un problema de culpabilidad, si tengo un problema si he sido agredido en etapas tempranas, pues me va a costar más trabajo decirle no a las personas y es me que voy a es, dejar influenciar y mover como de la ex- regalada gana. Entonces me exacto. viene un poquito la Así, complicación, así está horneada tu tu personalidad. personalidad, sí, sí, Entonces, es como que quieras transformar el pan blanco en pan integral una vez que ya está hecho. claro, claro. Que ¿Cómo le lo cambias? que si llegas al origen puedes hacerlo. Si te vas prácticamente, ¿no? Sí, claro, estamos haciendo una analogía con el pan. Hay cosas hacerlo distinto desde la base, pero a la persona no la puedes hacer distinta desde la base. Por lo tanto, Claro. tienes que reparar. Y eso es lo que es muy difícil, porque esa base está construida en los primeros 5 años. ¡Zas! Aquí ya están Sí, echados a perder, no, es cierto, no echados a perder, sino que, claro, lo que sí me hace relevante es que va de la mano con lo que nosotros conocemos como la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro en todo también. momento puede reaprender el asunto. Por lo tanto, si en tus etapas iniciales de pronto te das cuenta que tienes un tipo de este limitante, primero necesitas apoyo, ve, busca el apoyo. Busca el apoyo psicológico, psiquiátrico, como le quieras llamar, y de alguna manera empieza a buscar cuál es la razón de por qué estás en esa El tema es que al necesidad. nivel neuro, eh, de eso puedes hablar mejor tú. Eh, Hay etapas críticas también de maduración. Hay Sí, podas sinápticas. sí, Hay una serie de fenómenos que si bien a la base tú tienes la raíz y puedes podar el arbusto para darle una forma distinta, eh, pero, pero tiene una base de origen que es difícil, y mientras más tiempo pase, más difícil va a costar. Por eso también el tema de que generar cambios en general, no solamente en esta temática, digamos, va a ser siempre mucho más difícil en la medida que mayor sea la persona.
Si estamos claro. hablando en un adolescente que está estableciendo sus primeras relaciones de pareja, por ejemplo, es mucho más fácil manejarlo que cuando ya tienes una persona de 40, 50, 60 años y que históricamente ha tenido relaciones de ese tipo, tanto a nivel de amistad como a nivel de pareja o a nivel Y además laboral. reforzado, ¿no? Ah, Reforzado muchísimo la situación. exacto. Porque además la persona también conscientemente te dice, es que siempre he sido así, entonces no sé cómo se hace de una manera distinta. Y el siempre así, y si el siempre he sido así, es, eh, em, Recalcar la au- idea, au- sí. y es automáticamente un reforzamiento, porque Sí. bueno, he funcionado así y aquí estoy. Es que como dices, finalmente, si tú dices, yo tengo una conducta y esa conducta la he estado fortaleciendo y viene desde origen, desde hace mucho tiempo, es como la rama de un árbol. Entre más pasa el tiempo, esa rama se vuelve más fuerte y el Ujú, corte de esa rama es más difícil. Ahora, que puedes reprogramar, sí, pero requiere un esfuerzo. O sea, el cerebro tiene su plasticidad toda la vida. El problema es que le cuesta más trabajo en edad avanzada que en edad temprana. Y claramente otro de está los más problemas es que rigidizado. también requieres un apoyo bastante fuerte, no solamente por parte del terapeuta, sino la gente que te rodea, sino el cómo vas a interaccionar para que eso que tú habías aprendido lo tengas que desaprender, ¿no? Ese es lo complicado del asunto, o sea, Es no, muy no es complejo. tan sencillo, porque además la gente que a veces te rodea va a fortalecer esa conducta que tú tienes, porque saben que cuentan contigo. Exactamente. Sabes Pero que, fíjate que incluso cuando el entorno te trata de ayudar, también en ocasiones es muy difícil. no, Tengo, claro, claro. tengo otro paciente, un chico, un joven de 20 y algo, 28, casi 30 años, que está en una relación de pareja ya hace un buen tiempo. eh, y me dice, yo estoy permanentemente preocupado y ocupado de qué es lo que ella necesita. En todo orden de cosas. ¿Qué quieres que cocine? ¿Qué quieres comer hoy? Y ella le dice, pero basta, deja de preguntarme todo. No, pero es que quiero saber qué es lo que tú, pero ¿y qué es lo que tú quieres? Le dice ella. Sí, Y podremos negociar y un día tú quieres comer esto que a mí a lo mejor no me llama la atención o que hoy no tengo ganas especiales de comer eso y otro día escogeremos algo que quiera yo y otro día te diré, hoy tengo ganas especialmente de comer esto, pero no me estés preguntando, pero es que no puedo no preguntarte porque quiero que tú estés bien, porque quiero... Y por complacer obviamente prácticamente. por complacer y obviamente eso lo lleva a no ni siquiera mirar, ni siquiera escuchar qué es lo que él quiere. Y entonces es ella la que está permanentemente diciendo, pero basta, no me preguntes, decide tú, haz lo que quieras, yo te doy el espacio, no hay problema. Y él más se angustia con esa libertad, porque frente a esa libertad está permanentemente el temor de, ¿y si no le gusta lo que dice? ¿Y si me lo dijo solo para tranquilizarme, pero en realidad no es lo que quiere? Pero fíjate que también va del otro lado. Va en el hecho de decir, realmente no sé qué es lo que, no, se diluye la persona por tratar de adaptarse a la Absolutamente. otra. Entonces de pronto Absolutamente. dices, pero entonces finalmente tú te preguntas, bueno, ¿y cómo me gustan las malteadas? Y no tienes idea si te gusta la malteada, ¿no? Ni de qué sabor, porque has aceptado tanto por tratar de complacer a los demás que terminas tomando refresco aunque el refresco no te guste. Terminas haciendo una dieta aunque la dieta te moleste, ¿no? Y Mm, tú pierdes tu identidad con ese esfuerzo de querer eh, ese es el ser punto. aceptado. Ese es el punto. Pierdes identidad, pero porque la identidad tú no la tienes definida. No es que se te perdió, no es que la tenías acá y de pronto, no sé dónde la dejé. Es que nunca la configuraste. Tu identidad propia, profunda, porque siempre te viste en la necesidad de responder a lo que el otro quiere. De adaptarte a la otra persona. Porque si no, me abandonan. Claro, de ser complaciente completamente, aunque no sea lo que tú gustas, piensas ni decides. Entonces, sí, fíjate que echaste a perder la película de Novia Fugitiva.
Bueno, ahí hace una referencia en que ella siempre está huyendo porque no sabe realmente cómo le gustan los huevos cocinados, ¿no? Entonces, él le dice, bueno, es que no te conoces ni a ti, entonces, ¿cómo puedes ofrecer? Por eso es que no puedes establecer una relación. No, está interesante la película, me acordé nada más como detalle. Y sí es cierto, o sea, si una persona no es capaz de tener una identidad con una relación Mm. de pareja, te diluyes rápidamente, te O sea, pierdes, no la logra con la identidad, no la logra con la relación de pareja porque no tiene la identidad no tiene la propia identidad. previamente. Y no solamente van en la relación de pareja, puede pasar con la familia, con los hermanos, Sí, o claro, puede pasar con los amigos, inclusive en el trabajo, aunque sean desconocidos, si la persona realmente no sabe no, quién es más fácil de ser eh, es vulnerable absolutamente, de ser llevado porque para un lado o justamente para como otro. no tiene su propia identidad formada, no solamente va a ocurrir en la pareja, va a ocurrir en todos los ámbitos, más o menos. Sí, lo llevo a la pareja porque a veces es uno de los temas que más la gente le puede entender un poquito, Mm. decir, me calza y le voy entendiendo, ¿no? A Pero veces, también en las pero relaciones de también amistad puedes dar, sí, y en el trabajo, o sea, y en si el tú lo trabajo, dices, el oye, ejemplo que te ponía recién. sí, claro, O sea, esta claro, chica llega diciéndome eso. No, no, debo tener un problema yo, dado que el resto entiende, aparentemente, que yo siempre voy a estar dispuesta, que yo siempre tengo la posibilidad y que además siempre voy a querer hacer. Y cuando digo no, es que no puedo, es porque colapso, porque ya me largo a llorar por cualquier cosa en el trabajo y entonces me tengo que ir con licencia. eh, o si es que logro decir algo similar, me dicen, no, es que lo tienes que hacer. Oye, pero es que llevo, imagínate, trabajando en el servicio de salud, o sea, estoy hablando de una sí. persona que además ha estado prácticamente año y medio sin vacaciones, por ejemplo. Espero que no vea este, porque le estás ventaneando, ¿eh? No, pero eso ha pasado con muchas personas. Claro, O sea, con claro. la mayoría de las personas que trabajan en el servicio de salud, sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, he tenido varios, y todos más o menos con el mismo perfil. Entonces podría Fíjate estar que, hablando de cualquiera. sí, claro. Ese es el problema, ¿no? Que ya es una comunidad Sí, de sí. personas. Y fíjate que me queda un poquito la idea, lo difícil que, bueno, yo lo pensé Ah, que era más sencillo. Ajá, espérame. dime. Antes que se me vaya la idea. ¿Qué ocurre en esta dinámica? Que además la persona, a pesar de todo el costo, dice, soy necesario o soy necesaria en el caso de este chico. Soy necesaria. Hago bien las cosas, me reconocen, por lo tanto eso me fortalece. E inconscientemente, a pesar de necesitar su espacio, de necesitar que le den las vacaciones, que no le digan que tú no te puedes tomar vacaciones porque tú eres indispensable, finalmente hay una retroalimentación positiva igual, porque le están diciendo que tú eres excepcional, tú cubres todo, tú Ah, eres... es una trampa para ratones, Ujú, porque el hecho de que tú te convences de que te necesitan soy necesario y eso es me porque en valida. realidad, es porque en realidad, bueno, de alguna manera tú necesitas o tratas de evitar que te rechacen. O sea, en realidad estás Esa es la diciendo al base. revés, estás diciéndolo al revés, ¿no? O sea, no es que yo sea necesario, es que los necesito. Y esa retroalimentación es bastante enviciante, Absolutamente, po. porque lo haces y yo, tú Totalmente dime, ¿me Vicente. necesitas? Ok, me voy a esforzar, voy a morir, voy a sufrir, pero lo voy a hacer. O sea que de ahí podríamos pensar que viene el sacrificio. El romanticismo del héroe o de la heroína, que lo Y es necesita, que lo me, necesita la persona que siente que no es suficiente por sí misma. me encanta porque entonces cuando nosotros vemos en una película que él dice que va a dar todo por ella, estamos hablando de esta conducta. O sea, decir, ¿Qué significa dar todo? sí, Exacto. Ahora, claro, ¿qué significa dar todo? Habría que ver ahí qué significa dar todo. Pero si efectivamente significa no hago nada por y para mí, porque mi existencia tiene sentido
por y para ti, entonces yo me doblé primero. Sí, la idea de rescatar a las personas es complicada entonces. O sea, tiene trasfondo, vaya. La idea de ser un héroe tiene su trasfondo. Y fíjate que es uno de los trabajos potentes que uno tiene que hacer como en la persona del terapeuta cuando uno se decide a trabajar en el área clínica. Claro, porque no te Porque enganchas. es una zancadilla que tenemos, pero permanentemente. Y que además cuando tienes éxito en la terapia, el paciente viene y te dice, es que gracias que sin ti yo no hubiese logrado nada. Entonces es un dulce, un caramelo para el ego. Es una trampa para ratones, diría yo, porque, o sea, tú dices, Sí, sí, voy, ya caíste en eso y de pronto te hinchas, te hinchas, te hinchas y de pronto ya estás en problemas. y de pronto explotas de tan Sí, hinchado. Sí, sí, o sea, finalmente cuando llegas a la realidad o cuando veas realmente cómo están sucediendo las cosas y tu dependencia ya de la situación, pues revientas, o sea, por eso te digo, hasta en salud. uno de los ejes centrales de la Ah, preparación del ahora comprendo por qué terapeuta, dices de la la, salud. Y no, pues sí está lleno, y no solamente de la salud, o sea, que podemos hablar no, de cualquier persona. sí, claro, Eh, no solamente, lo que pasa es que es como se ha dado en el ámbito de la salud en este último tiempo, principalmente a propósito de las exigencias del COVID, claro, donde claro. no pueden tomarse vacaciones porque los equipos están rotando, hay un equipo que está 14 días, luego se van 14 días a cuarentena para que entren estos otros 14. Entonces, si uno falla, se te desbarajusta todo y la gente y las salas de las UCI empiezan a colapsar. O sea, se necesita más equipo humano y los ministerios, al menos acá, no han puesto más recursos para contratar más gente. Solamente han Y dado las indicaciones de aumenten las camas, aumenten la cantidad de camas UCI, y con el mismo personal, atienden más. tanto médico, como te digo, tanto médicos como enfermeras, como paramédicos, técnicos en enfermería, kinesiólogos, y muchos de ellos además que no tenían preparación previa para las urgencias. Médicos que no pueden intubar y tienes en un hospital una persona que sabe intubar bien. Esa persona Yo es los otros 1000 imprescindible. pacientes, sí, claro. Pero fíjate que ya me quedó otra duda. Ok, supongamos que yo soy un sanito. Ujú. En términos de decir, me doy cuenta que no soy indispensable. Me doy cuenta que tengo necesidades, tengo que cubrir mis acciones y debo decirle no a muchas personas. Cómo es mi pensamiento de tal manera que yo pueda sobrevivir con saber que no soy indispensable? ¿Me explico? Yo creo que eso te permite dar los pasos que necesitas. Sin llegar a la Cuando, depresión, porque me refiero no, porque digo, por supuesto, pero asumir que efectivamente nada se va a acabar si yo no estoy. y queda un Porque existencialismo ahí, ¿no? es que nuevamente, por eso te digo el tema de la retroalimentación positiva, de que tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo resuelves y por lo tanto te necesitamos y no te enfermes y no te vayas. Eh, Quiere decir, ya claro, que si no hiciéramos eh, diálogos, podríamos hacer con otra persona. a ver. Podríamos entrevistar a más gente. Por supuesto. Entre nosotros, dices tú. Claro, porque Sí, no claro. somos indispensables. Sí, claro. Entonces, eso aplica para todas las cuestiones, ¿no? Entonces uno dice, ¿hasta qué punto puedo decir no soy indispensable y soy dispensable? Pues por el hecho que decidimos charlar y hacer estos videos. Pero sabemos perfectamente que por inquietud podemos decir, bueno, podemos hacer ¿cómo le llamas? Un conversatorio de otra manera. O sea, podríamos hacer con quien deseara, sin necesidad de decir, forzosamente tiene que estar esta interacción, ¿me explico? Absolutamente. En algún minuto lo hicimos con Felipe, luego no hemos podido coordinar. Yo he hecho conversatorios con otras personas también. Sí, sí, sí. Entonces, sí, Pero no pasa nada. y no pasa nada. Ese es Exacto, el punto. Y lo mismo exacto. pasa cuando yo digo, voy a ir a dar clase y supongamos que ya no puedo levantarme a dar clase.
va a haber algún maestro que dé la clase y no pasa absolutamente nada. Ahora, no quiere decir que por eso yo diga, este mundo no le importa, a este No, mundo, al contrario, sino no, que ya estoy siendo parte de este mundo de una manera totalmente distinta. Es decir, ya no dependo o ya no dependen, o mejor dicho, es que lo estoy diciendo, a ver si lo trato de aclarar. Quiere decir que estoy dando la libertad al mismo tiempo que estoy obteniendo la libertad. ¿Es absolutamente, correcto? porque, correcto, porque efectivamente yo mm, eh, me puedo dar cuenta que los otros no dependen de mí y por lo tanto, y ahí es donde tengo que dar el paso, entender que mi validación no depende de que yo esté permanentemente para los otros. Eso es lo que tengo que trabajar, que mi validación no tenga que ver con la presencia o no de un otro, de un tercero o tercera. Yo sigo siendo válido, puedo seguir siendo útil como maestro aunque no haya ido a dar una clase. Claro. Y que claramente no soy yo el psicólogo que puede resolverle. Hay millones. Pero claro, pero el vínculo que se genera con el paciente es muy potente. Entonces el paciente te dice y te retroalimenta al final o durante el proceso y te dice, es que yo sin ti no podría haber avanzado todo lo que he hecho, es que yo no podría haber logrado lo que logré. Y ahí, por eso te digo que una de las cosas esenciales que tenemos que trabajar cuando nosotros nos metemos en el tema de la clínica y que habitualmente eh, es como un área que está definida en la formación de los terapeutas, es la persona del terapeuta. ¿Qué significa la persona del terapeuta? No solamente me preparo en cómo tratar tal o cual patología, disfunción, trastorno, condición, sino que tengo que estar permanentemente trabajando conmigo, por mí, en pro también del otro, pero entendiendo que yo no soy absolutamente indispensable, Sí, sí. porque si no me voy en el ego y me muero. O sea, no tengo espacio para mí porque tengo que salvar a la humanidad. ¿No? Y además me quedó la idea del hecho de que tú dices, hay en cuestiones de inteligencia emocional o regulación emocional, dicen que cuando hablas de las emociones debes de evitar el enganche. Quiere decir que puedes ser empático, pero tú no eres el que está viviendo el problema. O sea, y creo que esa parte donde uno dice, yo como docente, es que ya vino fulanito a agradecerme que pudo entender el mundo y cosas por el estilo, es muy padre, pero también tienes que soltarlo porque debes de tener cuidado porque esa es una cuestión de, como decíamos, es una trampa para ratones, ¿no? Debes de Mm. controlar tu ego, decir, es que soy el mejor maestro de este planeta y sin mí la Tierra deja de girar y el sol deja de salir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando tú estás haciendo tu trabajo, ciertamente es que estás ayudando, pero no es el objetivo el que reconozcan ese trabajo ni demás, sino el objetivo es que trabajes enseñando, ¿me explico? Mm, No sé si me mm. Sí, expliqué. en el desarrollo personal del otro. En el desarrollo, exactamente, en el desarrollo, en lo que decíamos, ¿no? En el ayudarte a que seas libre Exacto. y ayudarme a que yo sea libre, pero es una interacción finalmente. Sí, pero te guío, te oriento. Pero yo no te resuelvo ni te hice la vida. Claro, y además cuando tengas un problema, si lo aprendiste, lo vas a poder resolver, de acuerdo a lo que Exactamente. vimos. Pero si no lo Incorporaste aprendiste, una estrategia y por lo tanto la claro. estrategia la puedes seguir ocupando. Y ese es el trabajo que uno tiene, que finalmente te empuja a que puedas resolver esos problemas. Por el contrario, si dices, es que no lo puedo resolver y necesito que venga el maestro, o sea, yo no voy a estar frente al problema. Tengo en algún momento que decirte, tú eres el que está enfrente, tú eres el que debe solucionar, tú eres el que debe de vivir esa situación. De Una ahí que aunque buena, yo sea una biblioteca parlante, no quiere decir que voy a estar contigo, por eso resolviendo el problema. el enseñar o el aprender a aprender, Claro. que no dependa de tener al otro que me esté permanentemente diciendo y resolviendo. Bueno, terapia lo mismo, una buena terapia siempre termina con una gestión de autonomía por parte del paciente.
Y Es también decir, que el paciente no sienta que cada vez que tiene una dificultad necesita volver al psicólogo. claro, claro. Y también la enseñanza, me imagino, ¿no? Es igual el proceso de enseñanza, que no necesita regresar a ti. O Por eso bien, digo, por eso te también digo, como, aprender como, que como maestro también uno tiene que procurar que el otro aprenda a aprender. oye, pero entonces aplica también, ya marcamos más amplitud al respecto, aplica también en el caso de la pareja y aplica también en el caso del trabajo, ¿no? Tú debes de ayudar a la persona que sea autónoma, o sea, sí es cierto, tu pareja en algún momento puede tener ciertas necesidades, pero finalmente tiene que Mm, aprender a resolver sus problemas. puede Y tú haces necesitarte, acompañar, obviamente. y tú haces acompañamiento. Mm, Pero finalmente la persona que se enfrenta a eso, pues es ella, o sea, no, no eres tú el que va a estar en la situación, pues es la pareja, no eres tú, me explico. sí, claro. Entonces, eso Cuando, te lleva a ayudar a madurar tanto a la persona como a ti. mm, en terapia, cuando de pronto tú empiezas a anticipar el alta, por ejemplo, anticiparle a la persona que ya vamos cerrando, que quedan pocas sesiones, y si la persona te dice es que no me siento preparado todavía, es que no me puedes dejar solo, es que yo sin ti no voy a poder seguir avanzando, yo digo, ahí estamos mal. La terapia tiene un pie cojo, Claro. absolutamente. Yo tengo que estar en condiciones de ir reduciendo la frecuencia, la intensidad de la terapia cuando ya veo que la persona está suficientemente fortalecida y tiene las herramientas para resolver las dificultades que presentó en un momento. Eh, y tengo que estar en condiciones de poder dejarla tranquila en un punto y decirle, ya, mira, ahora lo puedes resolver tú sola y no te vas a morir. Y el mundo no se va a acabar. Entonces, por eso también es que lo que uno hace es que empieza a distanciar las sesiones. Yo generalmente lo que hago es que anuncio el alta y cuando doy el alta finalmente, no es un alta definitiva, sino que es un alta de nos vamos a ver en un mes más, pero no En 2 meses. antes, Sí, para ver cómo, y luego en 2 meses más, y luego ya no nos vamos a ver más. Y siempre les digo, yo espero no verte nunca más, claro. por lo menos Claro. en este contexto. Eh, Cierto que eventualmente puede surgir alguna nueva situación totalmente distinta o que desbarajuste absolutamente a la persona o que ataque un ángulo de su vida que no fue lo que trabajamos y que se puede hacer necesaria una nueva terapia. Claro. Pero, pero claro, pero no puedo generar esa dependencia solamente porque a mí me satisface sentirme necesario. Por Y eso que porque es te tan genera importante. ingresos. Eh, claro, Pero claro. ahora mírate, si ya lo platicamos en ese sentido, lo difícil que es poder reconocerlo, me cuesta trabajo pensarlo, lo difícil que es enseñarlo. No en términos de educación, sino en términos de hijos. O sea, Ah, si el hecho de que yo digo, debo de hacer un apego seguro, es que ese es el secreto. O sea, ¿cómo lo vas a enseñar? Revisa lo que es un apego seguro y vas a poder entender cuál es el camino o cómo debes de hablarle, cómo debes trabajar para que tu hijo pueda desarrollarse plenamente y evitar lo que nosotros estamos platicando, que es eso de aprender a decir no. ¿Me explico? y que no le vas a tener que enseñar a decir que no. Si es que el Claro. apego fue seguro, solo te va a decir no quiero. Sí, sí, es correcto. Pero sí es complicado porque de alguna manera estos se vuelven circuitos, no circuitos reverberantes, se vuelven círculos viciosos, ¿no? En donde yo tengo dificultades, no se la puedo transmitir a mi hijo esa seguridad que yo siendo inseguro, ¿no? Entonces eso se vuelve complicado, ¿no? Pues yo creo que vamos cerrando. Mm, Hay muchas cosas que salen de aquí. De pronto me vino a la idea una narrativa de una persona cuando dice, una chica la molestan y le hacen insinuaciones y dice, es que yo me quedé callada y sentada, no pude responder. Y de pronto me viene la idea de esto que estamos platicando, paralelamente a cómo es la imagen de una autoridad frente a una situación. O sea, si la agarró en sus 5 minutos de distracción, si fue alguien mayor que le dijo, haz esto, y aprovechó esa situación, ¿no? Quizás podamos platicarlo en algún momento. Pero cómo se van gestando los abusos? ¿cómo se, exactamente? Abusos de poder, abusos de distintos tipos de abusos, digamos.
Y de ahí sí me gustaría si podemos platicar en algún momento de lo que es una conducta depredadora. ¿Cómo me Ujú, vuelvo yo tan plástico como para que me aceptes lo que yo estoy haciendo? Y mm. cómo de pronto ya eres víctima de mis juegos, ¿no? Y ojo, hay otra derivada ahí, porque claro, si estamos hablando de cómo poner límites, ¿cómo y por qué hay personas que en situaciones de abuso, abuso de poder, abuso sexual, abuso en distintos ámbitos de la vida, en pareja, con amigos, con familiares, en el trabajo, cómo puede ser, y que es algo que se cuestiona muchas veces a las víctimas, ¿y por qué no lo dijo? ¿Y por qué Claro, no lo denunció, no lo mostró, no lo evidenció? ¿Y por qué lo viene a decir ahora, 20 años después? ¿no? Y es que la situación abusiva es tan potente que genera un bloqueo neurológico. Sí, sí, de hecho, literal. Genera un Literal, daño y genera un daño neurológico absolutamente. que se Creo ha que medido y se revisa y dice, tú sufriste violencia y tu estructura cerebral está afectada aquí por esa exactamente. violencia que sufriste. Entonces, y nuevamente es muy violento cuando la sociedad le dice, ah, claro, pero vienes a decirlo ahora, 20 años después. Qué raro, curioso, Sí, y sí. la persona no pudo antes. En Pues vamos a promedio, platicarlo en otra, en son, otro momento vamos a en platicar, ¿te promedio parece? son 14 años. Sí, absolutamente. Yo creo que Sí. por eso, Bueno, vamos cerrando. Como conclusión, sí me gusta la idea de que el poner límites tiene mucho que ver con las cuestiones de comunicación, asertividad, pero tiene que ver también con las cuestiones de apego. ¿Cómo fue autoestima, la autoestima y demás, ¿no? identidad. Y la segunda es que, la segunda conclusión que me llegué fue finalmente que tratar esto, tienes que buscar la raíz, no tienes que buscar los paliativos. Entonces, ese Puedes hacer buscar la ambas en raíz, paralelo. claro, Puedes hacer ambas en paralelo, pero si solo entrenas a la persona en cómo decir las cosas, te vas a demorar más, le vas a generar un nivel de angustia o ansiedad elevado. Y la idea es poder trabajar en paralelo para que vaya entendiendo, resolviendo cómo se gestó esto y le vaya costando cada vez menos decir que claro, claro. Y otra de las cosas que también puedo entender es que la persona no, para poder salir de esto, le cuesta mucho trabajo, no. requiere un tiempo, tratamiento, apoyo necesario para poder hacerlo. No es fácil reconocerlo No es fácil y que reconocerlo. involucra a cualquier interacción social. Y que es muy importante que la persona que trabaje en esto, además, tenga muy claro que es absolutamente necesario validar que la persona no ha podido hacer algo antes y mejor de lo que ha hecho. Porque si yo como terapeuta, consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, voy a estar cuestionando el cómo has aceptado y cómo has permitido que esto pase durante tanto tiempo en tu vida, o sea, inmediatamente, de nuevo bloqueo, de nuevo genero una situación abusiva. Porque Sí, yo, como autoridad que se supone que te estoy ayudando, te digo, es que lo has hecho pésimo, sin decirlo, probablemente, pero lo estás comunicando. claro. Y fíjate que la última me gustó el hecho de pensar, decir, cuidado, validarte no quiere decir aumentar tu ego, ¿sí? Tu ego te puede llevar a a vicios, a problemas y demás. Por lo tanto, validarte, decir, yo soy válido aunque no esté ahí, yo soy valioso aunque no esté salvando a alguien, eso te da libertad. Está bien recibir la caricia, pero no por eso creer que soy el salvador del mundo. Claro. Listo. Bueno, un Nos vemos gusto como pronto. siempre.